una sensación muy grande de ver cómo el Señor nos ama. Y quisiera que le diéramos un aplauso al Señor en esta mañana. Porque Él ha sido bueno. Porque Él quiere enamorarnos. Él quiere que le creamos que nos ama. ¿Saben? Habían algunos jóvenes en la convención que nos compartieron que aunque no se acordaban de muchas cosas, se iban sabiendo que Dios les amaba. Y yo estoy segura, hermanos, que el Señor los ama. Con amor eterno, dice la Escritura, te he amado. Y por eso sigue ministrando a este huerto en esta mañana. Sigue dándonos las armas, gracias, el poder, su gracia, para que tú y yo continuemos y nos enamoremos del que te ha llamado. Cuando los hermanos decían que a un río, el hermano les hablaba del río que cubría, que pasaba por el huerto. Yo veía que ese río es la unción del Señor en esta mañana para limpiar nuestras vidas, para traernos esperanza, para levantar, hermanos, no nuestras emociones, sino nuestros corazones, para que nos volvamos a Él en esta mañana. Y cuando el hermano William decía de que necesitábamos que esas piedras se juntaran las unas con las otras, pero eso no va a ser por tus fuerzas ni por tus méritos, es por su sangre. Y yo no tenía nada de esto en mi corazón, como decían los hermanos al principio. Nosotros estudiamos, traemos una línea plasmada pensando, de pronto esa es la guía del Señor en el momento. Pero el Espíritu de Dios viene como renovando nuestro entendimiento y Él quiere que dejemos lo que Él está haciendo hoy, lo que Él quiere hacer hoy. Y el Señor me llevaba a que les cuente un sueño. Y ese sueño lo podemos confirmar con Primera de Juan, en el capítulo 1. Y yo sé, hermanos, que quizás estamos aquí en el huerto y en el huerto está la presencia de Dios y Él se está paseando por este huerto y quizás muchos son como yo. La verdad, yo le tengo un poquito como de cosa a esa cámara que hay ahí. Y cuando el hermano empieza a voltear esa cámara, como él solo no la deja solo estática para el predicador o el que está en la alabanza, él la va volteando. Y anoche yo le decía a mi hija, ahí viene la cámara. Y uno quiere como peinarse o como reírse o como mostrarse otra cosa. Y hermanos, yo sentía que la cámara del Espíritu Santo está aquí, enfocándonos a cada uno. Quizás tú, por la luz del Espíritu y de la palabra, te sientes confrontado. Te sientes enfocado, pero no podemos seguirnos, hermanos, escondiendo de la voz que se está escuchando en el huerto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras tú? Él quiere venir con esa pregunta a mostrar nuestra condición y nuestra necesidad. Cuando Él le dijo a Adán, ¿dónde estás?, quería hablarle al corazón. Quería mostrar lo que Él había hecho. Y eso es lo que el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, está haciendo, enfocándonos. ¿Será que nos estamos arreglando un poco? Como yo anoche, mi hija era volteándose el pelo. Mami, viene esa cámara. Y quizás nosotros estamos aquí viendo nuestra necesidad y queriendo arreglar nuestras obras, queriendo arreglar nosotros con nuestras propias fuerzas lo que hemos estado haciendo mal. O lo que quizás hemos estado haciendo oculto allá. Pero hermanos, déjenme decirle que no es en tus fuerzas. Su Espíritu trae la luz, pero también trae el poder para obrar lo que no podemos obrar. Y cuando se hablaba de esto del perdón, el Señor trajo el sueño a través de esta escritura del capítulo 1
versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una solución, hermanos, para esto que decía el hermano. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a hacer para reconocer que a veces somos culpables de que la sangre de Cristo se estanque en medio de su casa y no fluya y de entre la muerte? ¿Saben que cuando la sangre se estanca en el cuerpo, esa parte del cuerpo empieza a morir? Y cuando la sangre en medio de la casa se estanca por falta del perdón, por falta del amor, empezamos a morir. Y pensamos que por el servicio al Señor, por los dones que tengamos, por lo que hacemos en medio de la casa, por las obras, por eso vamos a vivir. Déjame decirle que la vida de resurrección viene a través de la sangre de Cristo. Cuando nos unimos, cuando nos amamos, cuando nos perdonamos. Hermanos, es inevitable tener situaciones difíciles. Y con esto quiero compartirles el sueño. Y no era enfocado solamente. Yo me quedé muy aterrada porque quizás la administración, decimos, viene enfocada al pueblo, a los padres, a los hijos. Pero saben, hermanos, que el sueño también el Señor quiere enfocarnos a nosotros, los que servimos a la mesa, a los ministros, que pensamos que tenemos todo el tiempo una palabra, o que sentimos que tenemos la autoridad, o que tenemos la unción. A veces nos equivocamos. Y el sueño era que yo veía una congregación así grande, hermanos, y llegó la hora de la comida. Y los que estaban sirviendo éramos nosotros, los que sirven en la casa, sea con los niños, sea con la alabanza, sea con el servicio a la cocina. Eran servidores en la casa. Y todos servían, pero lo extraño era que servían, me van a perdonar la expresión, servían y los platos resbalaban en la mesa. Eran unas mesas grandes, así como las que tenemos allá arriba. Los platos resbalaban y llegaban donde estaban los hermanos. Y yo empecé a ver eso en el sueño y yo decía, Dios, ¿qué pasa? Y hubo una hermana que, el Señor me perdone, bueno, a veces ustedes suben grabaciones al internet y todo eso, pero lo voy a hacer en el temor del Señor porque ahorita veo la gloria de Dios en ella. Y entre esos habían hermanos preciosos que los reconocí, que servían y tiraban la comida así. Y yo decía, Dios, ¿qué pasa? Y hubo una voz en mi interior, diles que se junten para que fluya mi sangre, porque hay muerte en medio de mi casa. Y el Señor me enfocaba a ciertos hermanos. Y hermanos, eso tocó mucho mi corazón. Quizás podemos servir una palabra, pero no tenemos comunión los unos con los otros. Y si no hay comunión los unos con los otros, la sangre no puede fluir, no está la vida de Él, están nuestras actividades eclesiásticas, están nuestras obras. Y como todo el tiempo hemos estado escuchando que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y Dios quiere traer sanidad no solo en los niños, ni en los padres, ni tampoco, hermanos, solamente en los de afuera, que a veces queremos traerlos a la fuerza, que conozcan a Dios. Dios quiere traer sanidad a todo el huerto, a los que ministramos, a los que servimos. Dios quiere que su sangre fluya a través de esta casa para que venga la vida, hermanos. Y resulta que en ese sueño vi personas y yo fui fiel.
Y yo le dije, hermana, usted está sirviendo la mesa, pero usted no tiene comunión. ¿Qué pasa? Dice, hermana, ¿sabe que hace 6 años no me hablo con esta persona? Y el Señor me decía, diles que se junten para que mi sangre fluya y vuelva a la vida, porque hay muerte en medio de la casa. Y cuando yo le conté el sueño a la hermana, por eso sentí que era como personal allá, pero el Espíritu de Dios me decía, me recordó el sueño ahorita. Yo sé, ¿qué tiene que ver? Si no vi los hermanos ahí esos, pero el Señor les quiere traer una palabra corporal a todos nosotros y Él sabe por qué lo hace. Pero sentía que como que se me salía el corazón y queremos a veces ponerlo de nosotros, pero Dios quiere poner su palabra porque es la única que te hace libre. Es la única que puede traer resurrección en medio de la casa. Es la única que trae vida. No nuestras palabras, no lo que yo pienso. ¿Qué quiere Dios hoy? Y sentía en mi espíritu que Dios quiere que dejemos que la sangre de su Hijo, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado, fluya en esta mañana. Y te limpie y te desate, y que puedas mirar a tu hermano y servirle con amor, mirarlo a los ojos. Cuánto nos despreciamos, pero sí le hacemos un favor. Nos saludamos. Pero hermanos, cuando fluye la sangre, hay oxigenación. Hay vida, hay poder, y a veces queremos, hermanos, en nuestras propias fuerzas producir la vida. ¿Y qué pasa en el cuerpo? ¿Qué está pasando? Por eso yo me asusté tanto, le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Necesitamos que la sangre del Cordero fluya en esta mañana. Y yo le compartí el sueño a esta hermana, hermanos, y déjenme decirle que yo le decía, hermana, júntate con tu hermano. Yo le dije, llevas 6 años llena de religión, sirviendo a la mesa, sirviendo acá, sirviendo allá, pero ella decía, no puedo tener comunión con él, no puedo. Dice, acércate para que fluya la vida. Y en este momento, hermanos, ella obedeció la palabra, y en este momento está pasando una situación muy difícil. Dios la estaba preparando. Y ahora ella dice, hermana, cuánto anhelo haber podido amar y servir al pueblo, pero ya no puedo. Tiene una enfermedad que le impide servir. Pero ahorita ella se está juntando a los hermanos y ha estado siendo llena, y ha estado siendo libre, y tiene la fuerza para esperar en el Señor, sea que la sane, o sea que el Señor se la lleve. Pero ella me dice, y ella le dice a los hermanos, cuánto hubiera querido servirles con amor mientras estaba bien. Hermanos, aprovechemos este momento de gracia para ser sanos en nuestros corazones, los unos con los otros. Mientras nos servimos, hagámoslo con amor. Saben, hermanos, que el Señor trató eso en mí. No el hecho de estar aquí tenemos que servirnos, es porque le tenemos a Él. Él pone ese don en nuestras vidas. Cuando el Señor me puso en este ministerio, ustedes saben que uno tiene que atender muchos hermanos. Ellos llegan y llegan, y eso no nacía en mi corazón. Estaba quizás muy joven, creando los niños, y yo sentía que tenía solamente como responsabilidad conmigo. Pero saben, hermanos, que una noche, y mi esposo me decía, mami, hay que servirle a los hermanos. Él ha tenido un corazón muy grande. Mami, hay que servir a los hermanos. Y yo le decía, yo no lo quiero hacer obligadamente, quiero que el Señor produzca en mi corazón. Y saben, hermanos, que no es obligado, es por amor. Todos estamos aquí por amor. El Padre dio a su Hijo por amor. Cuando los hermanos nos compartían ayer en la reunión de parejas, los hermanos que querían un consejo, y el anciano fue muy sabio, ámense. Y es la única manera que va a venir ese amor en medio de la casa,
porque Él ha puesto, dice la Escritura, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Y si Él ha derramado ese amor, necesitamos derramarlo sinceramente. Yo le dije, Dios, necesito ese amor, no quiero seguir sirviendo sin amor. Y saben, hermanos, que el Señor ha estado poniendo ese amor. Y lo hago, perdonen la redundancia, con mucho amor, con mucha alegría. Y me deleito cuando llegan los hermanos. Hagámoslo, hermanos, por el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Pero necesitamos que fluya la vida a través del cuerpo. ¿Cuántos estamos sirviendo y no nos hablamos? Yo no tengo comunión con Julano, pero estamos sirviendo. Pero ahí no está la vida. Y la Escritura dice que por los frutos, como venía la palabra a través del hermano Wesley, por los frutos, por el amor, por el perdón. Dios es amor, pero yo no puedo amar. Dios es perdón, pero yo no puedo perdonar. Dios es gozo, pero yo mantengo triste. Dios es fe, pero yo no puedo creer. Hermanos, necesitamos que el poder de Dios, que la vida de Dios se levante en nosotros, porque este caminar es por frutos. No por obras, ni por lo que hacemos. Saben, hermanos, que a mí me da mucho temor y yo a veces le digo, Señor, yo no tengo una palabra. Nunca querernos sentirnos grandes. Quizás yo me quería quedar ahí sentada. Yo dije, Señor, yo estoy contenta con lo que estoy recibiendo. Porque saben, hermanos, que el Señor me sorprendió con los jóvenes. Uno se deleita cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y estábamos allí orando que fueran llenos del Espíritu Santo. Y quizás, no sé si algunos me vieron, un momento que me tocó parar de orar por ellos. Porque yo le dije, Dios, lléname a mí también. Yo también necesito ser renovada en mis fuerzas. Y hermanos, el Señor me llenó con su presencia y me tocó retirarme, porque yo decía, Señor, yo también necesito. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Todos necesitamos la llenura de su Espíritu. Y yo decía, Señor, y yo vine a esta convención y yo venía como que a dar, pero yo también necesitaba recibir. Y he recibido mucho, hermanos. Usted ha recibido todo este tiempo. Usted ha sido bañado por el agua del Espíritu. Y si el Señor ha estado tocando, hermanos, tu corazón, y como decía hermano León, si hay que sanar, si quedaron en la casa los hijos, si quedó en la casa el esposo, no nos sigamos escondiendo a través del huerto y bregando a tapar nuestra desnudez. Dejemos que el Espíritu Santo nos vista con su vestidura de justicia. Y que pueda producir los frutos que Él necesita producir en medio de la casa, porque ninguno de los ministerios va a producir lo que tú necesitas darle al Señor. Solo su Espíritu. Si somos llenos de su Espíritu en este día, podemos reconocer, como ver, hermanos, ser enfocados por la cámara del Espíritu. Tú te vas a mostrar tal como eres. ¿Cuántos no sentimos la vida, pero sí servimos? ¿Saben, hermanos, la Escritura dice ahí en 1 Corintios 13 que porque sirvo, porque hablo, porque viajo? Y ahora que el Señor nos ha puesto en este ministerio, digo, Señor, más temor tengo. Que el Señor traiga su presencia en medio nuestro para traer sanidad en medio de la casa. Porque muchos están muriendo. Están siendo aún cortados de en medio del pueblo. ¿Cuánto necesitamos que su Espíritu Santo nos redarguya? Y Él va a estar llevando muchos al desierto para hablarle al corazón, dice la Escritura en Amós.
capítulo 2, verso 4. Y le llevaré y le hablaré al corazón. Dios nos está trayendo a través de adversidades, de situaciones difíciles. Y todo esto que contaba el hermano William, de un hermano acá, de otro allá, que con cáncer, que esto, hermanos, no solamente los hermanos, sino nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que nos sentimos bien? Allá él, allá ella. El Señor necesita, hermanos, por su Espíritu convencernos de nuestra necesidad. Si Él no nos convence, nosotros no podemos hacer mucho. Pero si su Espíritu está acá en este día, Él te va a convencer de tu necesidad y va a enfocarte y te va a dar el poder y la gracia para venir a Él y para poder dar los frutos que Él quiere que llevemos. Dice la escritura ahí en Juan capítulo 15, creo que es el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? Que tengan muchos dones, que tengan muchos ministerios, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto, hermanos. Dios está preocupado en que tú y yo estemos conectados con Él para que podamos producir los frutos de Él. ¿Saben, hermanos, que la religión trae muerte? Y muchos estamos amando ese estado de religión, de cubrirnos con las hojas de higuera. Ah, es que yo sirvo, es que yo soy el que canto. Qué vergüenza decirle al hermano que yo no lo amo. Si yo dirijo tan bonito, qué vergüenza que se descubra mi desnudez. Pero saben, hermanos, que si la desnudez se descubre es porque el Señor quiere cubrirte en este día. Quiere cubrirte con su Espíritu para que seamos verdaderos. ¿Saben que hay un coro que cantamos que quiero ser verdadero? ¿Usted quiere ser verdadero? Yo quiero ser verdadera. Que el Señor nos ayude en esta mañana o tarde ya a venir bajo la luz de su Espíritu. Y si tú has sido enfocado con tu necesidad, no nos resistamos al Espíritu Santo. Y quizás por el hecho de pasar acá, no digo que no se hace, es bien. Esos momentos hermosos, ayer tuvimos momentos hermosos, pero yo creo que el Espíritu Santo está enfocándonos a todos nuestra necesidad, tanto el que pasa acá, como el que ministra, como el que canta, como el que está en la tesorería, como el que sirve a la mesa. Su Espíritu quiere tocarnos a todos, para que fluya la vida a través del cuerpo y seamos la iglesia, hermanos, que Dios quiere que estemos en la tierra representando su naturaleza y su poder. ¿Saben, hermanos, que a veces nos sentimos escasos de poder? Yo me he sentido escasa del poder con tantas cosas que nos rodean y quisiéramos hacer, pero nos falta el poder. Y a veces decimos, no, es que nosotros ya no eso de sanidades, eso de milagros. ¿Saben, hermanos, que Dios sí quiere hacer milagros? Y el mayor milagro es que quiere resucitarte a ti en esta mañana, para que vivas en el poder de esa naturaleza de Cristo, porque se nos dice, no podemos andar en la carne, necesitamos andar en el Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A menos que su Hijo resucite en nosotros. Podemos caminar en novedad de vida. ¿Cuántos quizás nos hemos sentido muertos en esta mañana? Y perdonen la expresión, donde tú no sientes como el fluir de la vida. Como que tú sí oyes la palabra que sale desde aquí, la que palpita en tu corazón quizás, pero no pasa nada. Déjame decirte, hermanos, que es un rendir en el corazón, venir sinceramente. Una de las niñas me decía, en la reunión de jóvenes, me decía, hermana, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y podemos dar muchas fórmulas, de las diferentes fórmulas como nos hemos acercado. Pero una escritura me traía el Señor ahí en Corintios, creo que es verso 10, capítulo 10, verso 22, dice, acerquémonos a Dios con corazones sinceros. El Señor necesita corazones sinceros. ¿Cuánto necesitamos acercarnos al Señor en esta mañana?
para que Él traiga la sanidad que necesitamos, para que Él te enseñe cómo vivir, cómo caminar este evangelio, cómo amar a los hermanos, cómo debo perdonar. Solo Él nos puede enseñar, hermanos. Todas estas cosas maravillosas están en su corazón por su Espíritu. Necesitamos el fluir de la sangre de Cristo. Estoy otra vez en Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Usted quiere tener comunión? ¿Sí? ¿Con su hermano? ¿Con el Señor? ¿Cuántos queremos que no se corte la comunión con el Señor? Pero también necesitamos amar la comunión los unos con los otros. Porque aquí es donde fluye la vida, aquí es donde se manifiesta el poder de Dios, aquí es donde vemos su presencia. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De algunos pecados? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su sangre? Que puede limpiarte. Yo no sé en qué pecado estamos, pero el Espíritu Santo sí nos enfoca en nuestra necesidad y Él quiere limpiarnos en este día. Hermanos, que nos vamos libres, que nos vamos llenos, que nos vamos sanos para que siga fluyendo la vida. Y en las próximas convenciones o en los próximos cultos o en la próxima oportunidad que tengas, sirvamos con amor. Sirvamos con libertad, y si tenemos carga los unos con los otros, no esperemos una situación difícil o estar conectados a una máquina en un hospital para decir, tráigame los hermanos. Quiero pedirles perdón. En estos días, hermanos, alguien muy cercano le dio algo en el corazón y lleva más de 8 años alejada de nosotros. Y se desesperó tanto que yo estaba en otro país. Y decía, busquen a la hermana, que le quiero pedir perdón. No me pude comunicar. Quiero pedirle perdón, quiero decirle que me perdone. Hermanos, ¿cuánto vamos a esperar estar en un estado crítico para permitirle a la sangre de Cristo que fluya a través de este cuerpo y a través que fluya y sanidad? ¿Cuánto vamos a esperar un momento difícil? ¿Por qué no hacerlo hoy? Que estamos bajo la luz de su Espíritu, que quizás estamos bien naturalmente. ¿Cuántos vamos a obedecer la voz de Dios que se pasea en este huerto todos estos días mediante la administración del Señor? Hemos estado siendo bañados por su Espíritu, por su palabra ha sido abundante. Pero hermanos, Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere hijos que le amen y que guarden sus mandamientos. La escritura dice ahí en Juan capítulo 14, dice, si me amáis, ¿qué? Guardad. ¿Y eso qué significa? Vamos a ir a guardar todas estas verdades. Mire, hermano, yo tengo esta agenda, yo la traía nueva. Tengo muchos escritos de todo lo que han dicho. Voy a ir a guardar todo lo que han dicho allá en el baúl de mi casa. ¿Qué significa eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted me ama, haga lo que le estoy alumbrando. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que amar, ame. Eso es guardar su mandamiento, caminar en sus verdades, en su palabra, a la luz, hermanos, que Él está trayendo en este día. Si usted ama al Señor, si amamos este pueblo, obedezcamos lo que el Señor está alumbrando. Quizás no nos acordamos de todo, pero si el Señor está enfocando una necesidad hoy, guardar es obedecer su palabra. Hagámoslo, porque no sabemos, el tiempo es hoy. No sigamos sirviendo, tirando la comida como si fuéramos animales. Hermano, yo me desperté llorando en ese sueño, porque el uno tiraba el plato, el otro tiraba el plato. Pero se iban, ninguno tenía comunión. Si tenemos comunión, todas estas verdades van a ser una bendición en medio de la casa.
Si nos servimos un pan, un tinto, como dicen acá, con amor, eso va a traer vida. Si servimos una palabra, hermanos, si Dios nos da una palabra, eso va a producir vida y comunión y va a traer sanidad, liberación, perdón en medio de la casa. Y cuando vengan los que necesitan, van a tomar de estas aguas limpias que tenemos nosotros. ¿Cuánto necesitamos que su Espíritu nos convenza en este día de nuestra necesidad y podamos dar los frutos que Él quiere que demos? Así, hermanos, no esperemos para mañana. Rindamos nuestro corazón en este día y acerquémonos con corazón sincero y digámosle: Señor, quizás hemos fallado, pero su Espíritu está acá para perdonar, para sanar nuestros corazones, para traernos liberación los unos con los otros. No sigamos siendo hipócritas. El Señor aborrece todo eso. Dejemos que el amor del Señor constriña nuestros corazones en este día y podamos acudir al llamado, porque necesitamos levantar el muro, necesitamos que las piedras sean recubiertas. Todo aquello áspero, hermanos, todo aquello que no es, que sea allanado, todo ese monte se baje. Necesitamos que su presencia esté en medio del huerto, hermanos, o queremos religión. Ayer le contaba a mis hermanos que yo viví mucho bajo la religión y aborrecí mucho lo que es ser evangélico, porque me levanté bajo un régimen muy duro. Pero, hermanos, una cosa es la religión y otra cosa es la vida. La vida es algo diferente. Qué hermoso es amar la vida, qué hermoso es amar el fluir del Espíritu, qué hermoso es sentirle que Él te toca, que Él te llena, que Él te sana, que Él te libera. Eso es la vida del Espíritu, porque, hermanos, las leyes, los mandamientos nos matan, nos dejan, como venía la palabra, como cuadriculados, como en una cajita. No nos podemos salir de allí. Pero, hermanos, qué hermoso es el fluir del Espíritu Santo, y allá hay libertad y Él hace lo que quiere. ¿Cuántos queremos que su Espíritu se mueva en medio de su casa? Yo lo anhelo, hermanos. Que el Señor nos ayude y podamos amar sus mandamientos. Y si el Señor ha enfocado tu necesidad, dice: no endurezcáis vuestro corazón. Que podamos arreglar las cuentas que tenemos pendientes, pero tengamos temor de seguir sirviendo la mesa sin arreglar nuestras situaciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esto quería dejar. El Señor sabe por qué no lo quería hacer, porque pensé que no, pero no sé el Señor por qué lo hace. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por este espacio, por la invitación. Nos hemos gozado mucho. Gracias por el amor con que nos han atendido. De verdad que nos vamos muy llenos. Que el Señor les bendiga grandemente y pedimos sus oraciones. Mañana, si Dios quiere, yo creo que salimos, vamos por tierra con nuestros hijos en el auto. Son muchas horas para llegar a Colombia, pero yo sé que las oraciones y el Señor nos va a guardar hasta llegar a nuestro hogar. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Ay, hermano, qué pena. Ya, hermana.